en este caso, el vértice. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un vértice en 3,2, podemos ubicar por ejemplo, un foco y qué distancia hay del foco al vértice. 2. ¿Cómo? Ah, sí, en este caso son 2 unidades, pero según los pormenores que hemos visto de la parábola, ¿cómo le llamamos a esa distancia? ¿Con qué letra lo numera? P. Exacto, con P. Entonces, también va a existir una distancia P desde el vértice hasta la directriz. En este caso, la directriz queda sobre y igual a 0, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la recta directriz, también en una distancia P. ¿Qué característica conocemos del lado recto de una parábola? Entonces, vamos a ver que van a existir, si P ya dijimos que era igual a 2, entonces vamos a colocar 2 veces la distancia P hacia la derecha del foco y 2 veces hacia la izquierda del foco. Entonces aquí van a ser 2P y 2P para que encontremos que el lado recto es igual a 4P. De esta forma, entonces, se va a dibujar la parábola. En este caso, va a abrir hasta el ancho del lado recto. Y vamos a volver a nombrar entonces los elementos. Entonces, tenemos los elementos de una parábola o pormenores. Y vamos a ver que tenemos en primer punto el vértice. En el segundo, el foco. También vamos a identificar la distancia focal, que es P. El lado recto, que es 4 veces P. La directriz. Y F es el eje focal. Para esta parábola que dibujé, ¿qué pueden identificar ustedes como el eje focal? ¿Cuál sería la recta que va a representar el eje focal? Y es igual a T, tal vez. Exacto. Y es igual a 3. Entonces es... O sea que con el eje focal se refiere al eje de simetría. Sí, exacto. Es el eje de Ah. simetría. Entonces iría en esta parte de acá. X es igual a 3. Ah, sí, perdón. Tiene razón. Entonces, X es igual a 3, es el eje focal o el eje de simetría. Ingeniera, ¿será que me puedes explicar eso? Es que me confunde bastante como en dónde poner X y en dónde poner Y. En los ejes de Mire, pues. simetría. Ajá, entonces, por ejemplo, acá el foco está pasando sobre X es igual a 3. ¿Cuál es el valor aquí para Y? Para esta recta que acabo de dibujar, no tenemos un reflejo en Y. Solo estamos hablando de que pasa por X es igual a 3. ¿Sí saben por qué? Que es eje de simetría porque es la misma distancia
de esta parte y es igual del otro lado. Entonces, por eso es simétrica la parábola para la izquierda y para la derecha. ¿Se aclara su duda? Vamos a ver ahora un ejemplo que me han preguntado bastante porque no está descrito el eje de simetría. ¿Sí se aclara su duda con el x es igual a 3? Sí. ¿Sí? Va. Vamos a ver ahora el ejercicio 9, creo que es el que me han preguntado bastante. El 9. Dice que tenemos un vértice en 3, menos 2, eje paralelo al eje X e intersección en 1 con el eje Y. Esas son las instrucciones que nos dan, las indicaciones que nos dice que encontremos la ecuación general de cada una de las parábolas con las siguientes condiciones. Entonces vamos a ver que el vértice está en 3, menos 2. Entonces tenemos un vértice en 3, menos 2. El otro dato nos dice que tenemos eje paralelo al eje X. Al eje X. Y dice que tiene intersección en 1 con el eje Y. Entonces, eje paralelo al eje Y. ¿Este eje a qué eje se refiere? Eje de simetría. Al eje de simetría. Ay, mi garganta. Entonces vamos a ver. Gracias. Vamos a dibujar un plano. Bueno, ahí tenemos el plano. Vamos a identificar X y Y. Vamos a dibujar el vértice que está en 3 en X y menos 2 en Y. Entonces el vértice quedaría en este punto. Que el eje sea paralelo al eje X quiere decir que abre derecha, izquierda, hacia arriba o hacia abajo. ¿Cuál de las opciones? De derecha a izquierda. Derecha, izquierda, ¿verdad? Entonces va a abrir de alguna forma hacia acá o hacia acá. Ahora, ¿qué otro dato conocemos eso ya lo conocemos? ¿Va a abrir de hacia la derecha o a la izquierda? Abres a la izquierda. ¿Cómo? Ay, pensé que era conmigo la cosa. Bueno, luego dice que tenemos intersección en 1 con el eje Y. Entonces, quiere decir que mi parábola pasa por Y igual a 1, ¿sí? Por este punto. Pasa por el punto 0 en X, 1 en Y. Ese es el significado de la intersección en 1 con el eje Y. Ahora, tenemos que calcular todos los pormenores
para esta parábola. Entonces tenemos el vértice y tenemos el punto. Entonces vamos a la ecuación. ¿Cuál de las dos ecuaciones voy a utilizar? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda. La de la izquierda. Entonces, vemos que está elevado al cuadrado el valor de y, entonces quiere decir que abre sobre el eje X. Ahora, vamos a sustituir los datos que tenemos. Recordemos que el vértice es h, k, es el punto 3, menos 2. Y un punto, o sea, un punto que por donde va a pasar mi parábola va a ser el punto XY. Entonces, XY, en este caso, lo vamos a poner como 0,1. Sustituyendo esos dos valores, lo que vamos a poder encontrar es el valor de P para este ejercicio. Entonces, lo vamos a calcular. Sustituimos 0. K es menos 2. Lo elevamos al cuadrado, es igual a 4 veces P. Un valor de X es... Ay, perdón. Aquí era 1. El valor de X es 0 y el valor de H es 3. Entonces tenemos un 1, un más 2 al cuadrado es igual a menos 12P. Menos por menos. Entonces acá de este lado nos queda un 3 al cuadrado, que es 9. Menos 12P. Entonces el valor de P, ¿a qué sería igual? Tres cuartos. No, es que está elevado al cuadrado todo. Me asustaste. 3 cuartos. ¿Qué pasa con el signo? El valor de P, recordemos que es un valor absoluto, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta este signo para la apertura, ¿verdad? 3 cuartos, ¿a cuánto equivalen en decimales? 0.75. Por eso. Bien, entonces ahora... Disculpe, ahí no es Sí. menos 3 cuartos, por ese menos 12. Sí, por eso les decía desde acá que el signo negativo nos dice la apertura. Sí. Bueno, entonces el signo ya nos da otra orientación de dónde vamos a colocar nuestra parábola. Entonces, ¿hacia qué lado abre? Ahora ya que conocemos el valor de P, ¿hacia qué lado va a abrir la parábola? Lado izquierdo. Hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a colocar el foco punto 75 hacia acá y la directriz punto 75 hacia la derecha. Entonces, mi línea de directriz
Va a quedar de esta forma. Con X es igual a ¿qué valor? 3.75. 3.75. El foco, el valor del foco, la coordenada del foco, nos queda en 2.25, menos 2. El vértice que ya lo conocemos que es 3, menos 2. La línea directriz que ya dijimos que era 3.75. El eje focal, perdón, el eje de simetría. ¿Dónde nos queda el eje de simetría? ¿Qué menos 2? ¿Qué menos 2? Y es igual a menos 2. ¿Qué más nos falta? El valor de P, que es 3/4. Y el lado recto. El lado recto es 4 veces P. ¿Cuánto es el lado recto entonces? Y es igual a 3. Entonces, el foco lo vamos a ubicar. Si vamos, perdón, el lado recto lo vamos a ubicar sobre la línea del foco y lo vamos a dividir 1.5 hacia arriba y 1.5 hacia abajo. Ese es mi lado recto. Aquí va a llegar mi parábola entonces y nos va a quedar de esta forma dibujada. Perdón, ahí se me juntaron las gráficas. ¿Dudas hasta el momento? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Así tu pelito. Ingeniero, si supongamos no le dieran el punto por donde pasa, pero si le dieran la distancia del lado recto, la parábola se puede abrir a ambos lados, ¿verdad? Sí, creo que tienen el último ejercicio, creo que es así, ¿verdad? El 11 y el 13, si no estoy mal. Ajá. 12 y 13. 12 y 13. Yo creo que en ese Desde caso, igual. en ese caso tienen que, ay, perdón. En ese caso tienen que hacer las dos, yo haría las dos gráficas, las dos parábolas, especificando el procedimiento para cada una, porque no da otro dato. Entonces yo lo haría para las dos. Otra cosa que hay que aclarar en este ejercicio es que cuando a ustedes les hablan de que la gráfica pasa por ese punto, no quiere decir que sea estos extremos del lado recto, ¿sí? Porque esos son errores comunes que he visto, donde por decir que pasa por el punto 0,1, por ejemplo, lo toman como que fuera extremo del lado recto, y eso está incorrecto. Entonces, ojo con eso cuando estén resolviendo. Vamos a ver un ejemplo que nos ayude a ver esa parte. Ingeniero, disculpe, en el que acaba Vamos de a hacer, ver. Sí, ajá. ¿por qué no se fue? O sea, ¿hay posibilidad de que se pueda hacer para arriba? Abrir a la derecha. No, para arriba. Es decir, ¿qué es lo que me indica que se tiene que abrir para la izquierda y no para arriba? Porque es que yo lo hice, pero lo hice para arriba. Vamos a ver que acá en las características de nuestra parábola para el ejercicio dice que el eje es paralelo al eje X.
Entonces, mi eje de simetría aquí, ¿cuál es? Es el y menos 2. Es este de acá. Ese es mi eje de simetría, y menos 2. Entonces, es paralelo al eje X. Esa es la indicación. Ah, o sea que el eje es el de simetría y si me dice que es paralelo al Exacto. Y, es parado. Ajá, exacto, iría para arriba. Para arriba o para abajo. Pero es por esta segunda característica que nos dan. Y cuando dice la palabra eje nada más, se refiere al eje de simetría, porque dice eje paralelo al eje X, pero es el eje de simetría. ¿Seguimos? Sí, ingeniera, gracias. Bien, vamos a ver otra más. Vértice y directriz, vértice y foco, está muy fácil. La 8 y 9 son un poco similares. Veamos, dice que es el vértice en el origen. Ingeniero, el que resolvimos anteriormente, ¿cuál era? El 9. Gracias. Vértice en el origen. Simetría respecto al eje Y. Y que pasa por el punto A, que es 2, menos 3. Pasa por 2, menos 3. Como les decía, no se puede asumir que esa gráfica esté, que ese 2, menos 3 sea un lado del sea un extremo del lado recto. Entonces, vamos a graficar aquí. Tenemos X, Y. Si dice que el vértice está en el origen, nuestro vértice va a estar en el punto 0,0. Entonces, ese es mi vértice. Si habla de que hay simetría respecto al eje Y, de acuerdo a lo que hemos visto, abre hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo con eso? ¿No hay dudas de eso? No. No. ¿No? Bueno, entonces dice que pasa por el punto 2, menos 3. Entonces, este punto es el punto A. Así le llamaron en el ejercicio, es el punto A. Entonces, si mi gráfica tiene simetría con respecto al eje Y, entonces la ecuación general va a estar dada por la siguiente forma. Porque si abre sobre Y es porque el valor de X está elevado al cuadrado. Entonces vamos a sustituir al igual que en la gráfica anterior, en el vértice que es 0,0 y en el punto A, que vamos a sustituir el 2, menos 3. Entonces, en X es 2
menos 0 al cuadrado es igual a 4p. El valor de y es menos 3 y en k tenemos menos 0. 2 por 2 es 4. 4p por menos 3. Vamos a multiplicarlo acá de una vez y nos queda como menos 12p. ¿Qué valor tiene entonces p? Tercio. Un tercio. Entonces, volvemos a ver que el signo que acompaña al valor es negativo, ¿verdad? Entonces, como aquí se va a notar que si el vértice es este y va a pasar por A, obviamente ahí va a abrir hacia abajo, pero este negativo de acá nos confirma que efectivamente abre hacia abajo. Entonces, terminando la gráfica, vamos a ver en qué punto colocaríamos el foco. Menos 0,33. Menos un tercio. Entonces vamos a colocarlo de esta forma, el foco. Lo vamos a identificar aquí. Vamos a ir haciendo nuestro resumen de los pormenores. El vértice es 0,0. El foco es menos un tercio, 0. ¿Cuál sería la ecuación para la directriz? X es igual a 0. Y es igual a 0. No. Sería y es igual a 1. Exacto. Entonces vamos a pasar aquí una línea donde vamos a colocar que y es igual a un tercio positivo. Esta ecuación de acá, y es igual a un tercio. Esa va a ser mi directriz. ¿Qué valor tiene el lado recto? Ingeniero, en el foco no fuera 0 o menos un tercio. Tiene toda la razón. Gracias. Gracias, gracias. El valor de y es menos un tercio y el valor de x es 0. Entonces, aquí nos falta el lado recto. Entonces, el lado recto es igual a 4 veces p. 4 veces un tercio. Entonces, es igual a 4 tercios. 4 tercios es... ¿Sí? Tendríamos que sustituir el vértice. Tendríamos que sustituir el valor del vértice y el valor de P y despejarlo para 0. Para la ecuación general. Discúlpeme que la moleste, pero necesito resolver esta duda. Cuando hizo lo de la ecuación anteriormente, en el primer ejercicio que hizo, para encontrar el valor de P, P en lo que hizo, ¿se deja positivo o se deja negativo? Ya que estaba dividiendo entre un número negativo. Pero la compañera estaba de pelear así en el grupo y nosotros necesitamos entregar esa tarea ya y no la logramos convencer, entonces no sé. No puedo. Permítame. Desordenado. Pero me voy a asegurar de lo que le voy a decir. Bueno. Es que no estoy segura si se toma un valor absoluto. Es que es un valor absoluto porque el lado recto es... En general, lo que el ingeniero Byron nos dijo es de que las longitudes no se pueden representar negativas. Entonces,
que aunque estuviera negativo, se tenía que representar como positivo. Sí, ajá, es que a eso vamos. P, ¿qué significa? Entonces, P no puede representarse de forma negativa. Donde va a quedar negativo es si yo escribo mi ecuación. Por ejemplo, yo voy a colocar acá la ecuación Y menos 2 al cuadrado es igual a menos 4 veces el valor de P. H que es 3, ¿verdad? Esto creo que tienen que representar la ecuación general. Entonces, el signo que queda aquí nos va a hablar de la orientación de la parábola. Pero este valor, que es el valor de P, lo dejamos como un absoluto. O sea, siempre va a estar positivo porque es una distancia. Ya así ya no se pelean. Es que, ingeniera, llevamos una semana con ese ejercicio y no lo termina. O sea, quiere decir que Gracias. aunque quede negativo, siempre se representa como positivo. Sí, sí, o sea, a la hora de representar tu gráfica, tu ecuación general, la representas de esta forma. No, y esto, como te digo, solo te va a decir si abre hacia la derecha o a la izquierda, pero el valor de P es un valor absoluto, porque es una distancia. Y una distancia no puede ser negativa. Gracias. ¿Vamos bien? Gracias. No me imagino esas sus peleas. Sigamos. Lado recto dijimos que era 4/3. ¿A cuánto equivale 4/3 ustedes? A punto, nombre. 1.33. 1.33. Y yo voy a hacer y si lo dividimos dentro de 2, entonces yo a partir del punto del foco voy a medir 0.66 a la derecha, 0.66 a la izquierda, y eso va a representar mi lado recto. Ay, no sé si se ve ahí, que lo hice con una línea negra. Entonces, este es mi lado recto. A partir de eso ya puedo graficar y empezar por mi vértice, pasar por el extremo del lado recto. Acá la gráfica se va a abrir bastante y va a pasar por el 3, menos 2. Como son simétricas, entonces aquí debería pasar por 2, menos 3 también. Y ahí va mi parábola entonces. ¿Dudas? Ingeniera, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuándo vamos a identificar cuando sea una doble parábola? No es que sea doble parábola, sino que no nos dan más condiciones para identificar cuál de los dos es, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan los puntos extremos del lado recto, en la última. Tenemos un 1,3 y un 7,3. $1,3 y 7,3. Entonces, esto queda... Ingeniera, y así como en el 9 que solo nos decía eje X es igual a 3, digamos, había uno. Es que en la práctica hicimos un ejercicio donde solo nos decía que el eje es X es igual a 3 y ese el ingeniero lo hizo así, de doble parábola, por así decirlo. Solo les dijo que el eje era X es igual a
¿Pueden ver mi pantalla ahí? Ingeniera. ¿Qué íbamos hablando? Que les dieron un ejercicio donde tienen un x es igual a 3, o sea, tienen esta línea. ¿Y qué más dice qué otra condición tiene? Solo nos dice vértice en 3, menos 2. Eje x es igual a 3. Lado recto es igual a 8. Entonces, el vértice está en 3, menos 2, aquí. Ajá. Y lado recto igual a 8. 8. Entonces, eso quiere decir que 4p es igual a 8 y que p es 2. Va, entonces acá no nos da ninguna indicación o ninguna condición que nos diga si esto abre hacia arriba o hacia abajo. Nos da el eje de simetría. O sea, abre hacia arriba o abre hacia abajo, pero no nos dice hacia dónde. Entonces ahí es donde creo yo les enseñaron que podían hacer dos parábolas. Entonces es según las condiciones que ustedes les den del ejercicio, van a identificarlo. Pero, o sea, primero hay que agotar todas las condiciones y luego voy a determinar qué son las dos parábolas, las dos ecuaciones de la parábola que hay que averiguar. Como les decía en este ejercicio que es el último. Entonces, en este último, solo dan los dos extremos del lado recto. ¿Y qué nos dicen el lado recto? ¿A cuántas unidades equivale el lado recto? 8 unidades. Son 6. Entonces el lado recto es 4 veces P. 4 veces P es igual a 6. P es igual a 6 cuartos, que son 3 medios. Entonces, ¿qué otra pormenor pueden graficar ahora que tienen P? Pueden graficar el foco. Recuerden que el lado recto pasa por el foco. Entonces el foco en este caso es 4,3. ¿Todo bien hasta ahí? Ingeniera. Vale. Entonces ahora, ¿cómo van a decidir para dónde va a ir el vértice? Si para arriba o para abajo. Ahí es donde tienen que hacer las ecuaciones para las dos parábolas. Para una parábola que tenga un vértice en este punto y una directriz en 1,5. Lo pueden colocar como 3 medios. Esa sería una opción de parábola. Ay. No. Está mal. Olvídenlo. ¿Qué estoy haciendo? Ingeniero, yo creo que eso sacando, Y el vértice. sacando el foco y la directriz, pues ya Sí, uno ya dígame. puede graficar para arriba o para abajo. Exacto. Entonces aquí tiene el vértice y puede graficar la parábola hacia acá. O pueden colocar el vértice en una distancia P del foco y que pase por el lado recto. Entonces, en este caso, como vemos que las condiciones no nos indican si va a abrir hacia arriba o hacia abajo, entonces hay que hacer, como ustedes le dicen, doble parábola. Doble parábola. ¿Dudas?
No, ingeniero. No. Todo normal. No sé, creo que creo que esos eran los más complicados de interpretar. Ya con el resto, creo que no habría problema. ¿Proponen uno más para resolver? Ingeniera, puede ser la 10. Bueno. Bueno, vamos a resolver la número 10. Vértice en 3, eje X es igual a 3 y longitud del lado recto 8. X es igual a 3, es el eje, y lado recto es igual a 8. El valor de P, que es 4 veces P. P es 8/4, que es igual a 2. Esas son las características que tenemos de nuestra parábola. Entonces vamos a graficar. Buscando que quede el vértice. Y se acuerdan de hacer bien esas gráficas porque ya vieron que, bueno, me di cuenta de los exámenes que dijeron que por procedimiento de una vez 0, por no colocar todo el procedimiento. Y acuérdense que cada cosita de esta gráfica cuenta como procedimiento. Creo que eso los afectó un montón en las notas. Entonces tenemos un vértice 3,2, 3, menos 2, aquí está el vértice. Tenemos un X es igual a 3 como eje de simetría. Entonces, ¿qué significa ese X igual a 3 como eje de simetría? ¿Dónde abre la gráfica? ¿De forma vertical o de forma horizontal? Vertical. Vertical. Entonces, mi eje de simetría va aquí. Quiere decir que hacia dónde va a abrir, hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué otra característica tenemos? ¿Qué otro pormenor? Parábola. El valor de P. El valor de P. Sobre el eje de simetría, ¿qué pormenores voy a poder ubicar? El foco. ¿Dónde colocarían el foco? Puede estar en -1 o en -3. Puede estar en... Puede estar Pero en son 2, P es igual a 2. -4. Podría estar en 3, -4 el foco. ¿Y será que podría estar en este punto también? Sí, también. Sí, también. También, ¿verdad? Porque no nos dan una especificación que diga hacia dónde abre. Entonces, vamos a colocar el lado recto.
ya pueden graficar dos parábolas. Una hacia arriba, a partir del vértice, y otra hacia abajo. Y ustedes la hacen más chilera. Ya para la gráfica amarilla, ¿cuál es la ecuación de la directriz? Y es igual a -4. Entonces tendría una línea directriz acá de y es igual a -4. Y para la parte corinta o roja que coloqué ahí, entonces el eje de simetría, la directriz, perdón, sería X igual a 0. ¿No sería Y? Ay, perdón, siempre me equivoco ahí. Disculpen. Y igual a 0. Con identificadas esos pormenores, ustedes ya pueden armar sus ecuaciones de la parábola para despejarlas a la forma general. Si en este caso la parábola está abriendo hacia arriba o hacia abajo, entonces quiere decir que vamos a utilizar esta ecuación general. Van a utilizar el punto del vértice, sustituyen el punto del vértice, h, k, sustituyen el valor de p para encontrar la ecuación general. ¿Listos para el examen? No. ¿Cómo que no? Bueno, me parece que aquí terminamos el repaso. Siempre quedo pendiente si tienen dudas por el WhatsApp, pueden preguntar. Está bien, ingeniera, gracias. Ay, espérense, les voy a pasar asistencia. No se vayan todavía. Bueno, ingeniera. Ay. Y Jennifer, hasta aquí no. Bría por su ausencia esa niña. Solo me pide tutorías todos los días y no asiste.